Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor. A tu trono de clemencia levantamos nuestra voz. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que en esta hora de la tarde nos acompañan. Gracias damos a Dios por la bendición que nos da y nos permite de poder llegar a todos ustedes y juntos poder compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Me corresponde en esta hora de la tarde aquí en su espacio Momentos con Dios, en su emisora Mensajes de Amor para Salvación. Vamos a compartir en el día de hoy la palabra de Dios. Así que voy a rogarles un poco de paciencia. El internet no anda muy bien, pero con la ayuda de nuestro Dios vamos a poder salir adelante y vamos a tratar de transmitir en esta hora de la tarde. Hoy vamos a estudiar o vamos a tratar un tema muy importante y muy necesario en cada una de nuestras vidas, por los problemas, por las dificultades y por las situaciones que generalmente vivimos todos los días, pero tenemos la palabra de Dios para animarnos, para alentarnos y para que con la ayuda de nuestro Dios podamos salir adelante. Vamos a poner una alabanza para que escuchemos una hermosa alabanza y después de esta alabanza vamos a compartir la palabra de nuestro Dios, así que me gustaría que pudiésemos escuchar un cántico espiritual muy hermoso para honrar, para glorificar a nuestro Dios y después vamos a compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Muy bien, así que vamos a escuchar. No tardes más. Que hoy es día de salvación. No te detengas, oye su voz. Cambiar quiere tu corazón. Aceptarle, decide hoy en este día de salvación. Jesús te llama a su mansión. Sin importarle tu condición, recibe hoy la bendición, que hoy es día de salvación. No te detengas, oye su voz, cambiar quiere tu corazón, aceptarle, decide hoy en este día de salvación. Muy bien, damos gracias a Dios entonces. Es un maravilloso himno de invitación, un cántico espiritual para nuestro Dios, donde podemos llamar a las personas a que puedan escuchar, animarse y entender la importancia de poder acercarnos a nuestro Dios. Vamos a compartir en el día de hoy, allí en la carta de Santiago, capítulo 1.
Les invitamos para que podamos escuchar la palabra. Santiago capítulo 1. Allí vamos a estar leyendo en el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de las pruebas. Yo sé que es un tema que se ha conversado, se ha hablado mucho, pero me gustaría que podamos recordar algunas cosas y que Dios nos ayude y que nos dé la sabiduría para que podamos cada día recordar su palabra, entenderla y de esta manera poder entonces aprender a sobrevivir, a luchar en un mundo cruel, un mundo lleno de problemas, dificultades, donde constantemente todos los días tenemos que enfrentarnos a situaciones complejas que a veces desaniman, a veces decaen nuestros ánimos y no nos permiten avanzar. Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos la ayuda poderosa de nuestro Dios, la guía del Espíritu Santo que está con nosotros para bendecirnos, para fortalecernos, para animarnos. Así que vamos a compartir la palabra de Dios. Allí la palabra se encuentra en Santiago capítulo 1. Dice el Señor en su palabra. Santiago capítulo 1 dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, aquí tenemos la palabra de nuestro Dios. Saludamos a Gloria Salazar, dice nuestra hermanita, Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga, saludos desde Texas. Ludín Copado, saludos, hermano, desde CD Obregón, México. Dios le bendiga. Gracias, hermanitos, gracias por estar en la sintonía. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de Dios nos permita poder edificarnos y animarnos en el día de hoy. Muy bien, cuando miramos la carta de Santiago, cuando miramos el contexto de la carta de Santiago, con la hija, podemos entender y comprender algunas cosas allí en todo el recorrido de la carta de Santiago. Principalmente cuando observamos versículo 1 en adelante, dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, hermanos de la iglesia de Cristo, quizás fueron los hermanos que salieron por causa de la persecución. Allí, después de la muerte de Esteban, capítulo 8 del libro de los Hechos nos habla de que después de que Esteban fue muerto, la iglesia vivió una gran persecución. Y muchos de los que salieron de ese momento de Jerusalén fueron a Judea, a Samaria, Fenecia, Chipre, Antioquía, etcétera, porque fueron expatriados. Entonces, la situación en la que está escribiendo el hermano del Señor Jesús, Jacobo, es una situación compleja, es una situación completamente difícil para los hermanos receptores de esta carta. Entonces, no la están pasando bien. En un momento de sus vidas, estaban trabajando, estaban en sus quehaceres, en sus cosas normales todos los días. Llegó el Imperio Romano, los tomó y los llevó. Y fueron y salieron de Jerusalén a otras tierras, a otros lugares donde ellos no conocían, donde quizás tenían que comenzar de nuevo, donde quizás tenían que comenzar con las cosas básicas, quizás no tenían nada, incluso ni alimento. Imagínense la situación en la que en estos momentos estas personas se encontraban, que estaban viviendo. Hermanos de la iglesia del Señor, hermanos del primer siglo, hermanos que trataban de luchar, que perseveraban para hacer la voluntad de Dios. Entonces, comienza el versículo 2, dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago va a hablar de las pruebas, hermanos. Fíjese qué tan importante es entender el tema de las pruebas. ¿Sabe por qué es importante? Porque cuando no entendemos el verdadero propósito de las pruebas, puede suceder que vamos a vivir en este mundo desenfocados. Vamos a creer que cuando Dios nos esté probando, vamos a creer que Dios nos está destruyendo. Y vamos a ver las pruebas no como una bendición, para lo que nos va a mostrar el escritor de la carta de Santiago, sino que vamos a pensar que las pruebas son una maldición. Bueno, Santiago nos enseña el verdadero propósito correcto que Dios quiere lograr por medio de las pruebas. Dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué Santiago habla del sumo gozo? ¿Cómo es posible que estos hermanos que estaban padeciendo, que estaban teniendo dificultades, que estaban teniendo problemas, llega una carta en un momento, pero una carta en la que les está pidiendo el escritor Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, acerca de la importancia del sumo gozo? Tengan por sumo gozo. La palabra sumo gozo se refiere a algo grande, algo muy elevado, algo exaltado. Sumo gozo. Dice la fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra en Filipenses. Voy a pedir disculpas si en algún momento el internet falla o me quedo pegado, pero está un poco mala la línea. Entonces, Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Santiago está diciendo, tengan por sumo gozo. Se refiere a un gozo máximo, a un gozo elevado, pero dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo primero que aprendemos en el pasaje, hermanos? ¿Qué es lo primero que encontramos allí en el pasaje? Bueno, número 1, cuando miramos el versículo 2 de Santiago capítulo 1, encontramos, hermanos, algo importante. Las pruebas van a llegar. En cualquier momento, las pruebas van a llegar a nuestra vida. Un día, las pruebas van a tocar la puerta de nuestro hogar y van a llegar a nuestro hogar, van a llegar a nuestra vida, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Pero dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En cualquier momento, tú y yo vamos a ser probados, hermanos. A veces pensamos que la vida espiritual, que la vida cristiana, radica todo en una vivencia donde todo tiene que salir bien, donde no van a haber problemas, donde no van a haber dificultades, donde tú vas a vivir una vida color de rosa. Bueno, la vida espiritual, no todo es color de rosa. Déjame decirte que si aprendemos a vivir la vida en el sentido correcto, la vida cristiana que Dios desea de cada uno de nosotros, vamos a vivir una vida cristiana de felicidad, entendiendo lo que significa la verdadera vida cristiana. Pero cuando no entendemos esto, cuando no comprendemos lo que sucede en nuestra vida, los problemas y las dificultades que son pruebas que Dios manda, entonces nuestra vida cristiana va a ser una vida amargada. Y por eso quiero que compartamos en el día de hoy cuál es el verdadero propósito de las pruebas, para que en base a eso entonces podamos enfocarnos y ver los problemas y las situaciones que quizás tú y yo estamos viviendo en este momento como algo positivo y no negativo. Lo primero que tenemos que tener claro, querido hermano, es, número 1, las pruebas van a llegar en el momento en que nosotros menos lo esperamos. Número 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, algo muy importante que también miramos allí en el pasaje, dice la palabra que las pruebas entendemos en el versículo que las pruebas van a llegar. Número 2, dice la palabra que son diversas.
O sea, puede ser más de una prueba, pueden ser más de dos pruebas. Quizás hay problemas en tu vida, situaciones difíciles, y tú tienes uno y dos y tres problemas que estás viviendo, que estás tratando de solucionar. Van a ser varias, van a ser diversas, dice Santiago allí. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algo muy importante que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Dios nos prueba? ¿Qué es lo que quiere lograr Dios por medio de las pruebas? Porque ¿quiere Dios destruirnos? No. ¿Quiere Dios que vivamos una vida amargada? No. ¿Quiere Dios que tú andes preocupado? ¿Quiere Dios que tú te desenfoques en esta vida espiritual? ¿Quiere Dios que tú estés mirando otras cosas en vez de estar dedicado a la iglesia, al servicio, a la obra de Dios? No. Bueno, los problemas y las situaciones de la vida a veces nos desenfocan. A veces nos hacen mirar para otro lado. A veces nos hacen pecar incluso. Pecar. Pero Dios no quiere que tú logres eso por medio de las pruebas. Dios quiere lograr otras cosas. Dios quiere lograr otros propósitos. Mira, la idea no es que tú te pierdas. La idea no es que tú te desenfoques. La idea no es que tú te entristezcas y retrocedas por medio de las pruebas. No, dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, Dios quiere lograr por medio de la prueba, dice allí el pasaje, la prueba de vuestra fe es la paciencia. Ese es el resultado. Lo que Dios está probando es esa fe, esas convicciones tuyas y mías. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Esas convicciones acerca de la esperanza, esas convicciones que tenemos acerca del Evangelio. ¿Creemos realmente en el poder de Dios? ¿Creemos realmente en las promesas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos aferrados a las promesas de nuestro Dios? ¿Confiamos en Él? Bueno, esa confianza tenemos que demostrarla. ¿Y qué más que la demostremos por medio de las situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida? ¿Cómo es eso? Resulta que cuando yo tengo convicción acerca de todo lo que Dios me ha dicho por medio de su palabra, cuando yo he obedecido el Evangelio, yo tengo que demostrar realmente que mis convicciones, que esa fe, que esa confianza delante de Dios es una fe y es una confianza verdadera. ¿Y cómo lo demostramos? Cuando llegan los problemas y las situaciones difíciles de la vida. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hermanos, Dios quiere lograr, no que tú te pierdas. Dios no quiere lograr que tú te vayas de la iglesia, que tú te desenfoques. Dios lo que quiere lograr es algo que dice el pasaje, paciencia. O sea, el resultado que Dios quiere lograr por medio de la prueba es que tú puedas adquirir paciencia, o sea, perseverancia. Perseverancia. O sea, aún en medio de la prueba, tú y yo podemos ser perseverantes. Podemos ser perseverantes. Lo más probable es que muchos de los que estén escuchando en este momento, esta transmisión, estén viviendo problemas, hermanos. Dificultades, situaciones difíciles. Quizás tú, yo y muchos, ¿verdad? Dios quiere decirte en esta hora, hermano, ánimo, porque todo esto sirve con un solo propósito. Yo quiero que tú seas perseverante, es lo que dice el pasaje. Dios quiere lograr perseverancia. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón. Y mira lo que Dios está viendo. Dios está viendo tu perseverancia en los momentos de las pruebas. ¿Qué más podríamos decir que ve Dios cuando estamos siendo probados? Dios logra ver si eres perseverante o no. Porque eso es lo que Él quiere lograr.
Pero también Dios puede ver algo en tu corazón. Mira lo que dice la palabra. Allí en Deuteronomio, voy a leer rápidamente, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, cuando Dios sacó a Egipto de Israel, perdón, sacó a Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, cuando el pueblo estuvo vagando en el desierto, Dios los afligió. Dice el pasaje, Dios los probó para ver si Israel estaba dispuesto a guardar los mandamientos de Dios aún en aflicción. Aún en aflicción. Dice el pasaje, Deuteronomio dice, para saber lo que había en tu corazón, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar los mandamientos o no. Cuando nosotros miramos el pasaje aquí en Santiago capítulo 1, versículo 3, Dios quiere lograr paciencia, perseverancia. Dios va a ver qué tanto somos perseverantes en los momentos difíciles. Pero la idea es lograr eso. Si miramos las pruebas desde la perspectiva correcta, Dios va a lograr perseverancia. Pero también Dios ve nuestro corazón y Dios quiere ver si en esos momentos difíciles tú y yo estamos dispuestos a seguir adelante. Es decir, es fácil poder decir, Dios es lo más importante de mi vida, es lo mejor que me ha pasado, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay situaciones difíciles, cuando yo o mi familia, ninguno está enfermo, cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo un buen sueldo, cuando el dinero me alcanza para lo que yo necesito, cuando suplo todas mis necesidades. Es fácil poder decir que Dios es lo más importante de nuestra vida y que lo honramos y que lo glorificamos y que siempre vamos a estar dispuestos a servirlo. Pero esa es la misma actitud cuando no hay nada, cuando perdiste el trabajo, cuando tus hijos o tu esposa o tu familia, alguno está enfermo, cuando tú tienes una enfermedad que no tiene cura. ¿Tenemos la misma actitud? Porque Dios está viendo y Dios está probando nuestra fe. Y quizás todos los días, hermanos. Dice el pasaje, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira, qué tan interesante el versículo 4, dice el pasaje, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, hermanos, cuando Dios nos está probando, es importante en el momento de las pruebas, y en todo momento obviamente, pero es importante en el momento de la prueba, la perseverancia, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, para que Dios logre que tú y yo podamos ser perfectos, es decir, mejores, maduros espiritualmente, dice perfectos y cabales y que os falte cosa alguna, para que tú y yo podamos llegar a un nivel de madurez, a un nivel de una mente centrada, una mente enfocada en los planes, en los propósitos de Dios, una mente enfocada en lo que realmente tenemos que hacer como cristianos, en el servicio de la obra de Dios, donde los problemas y las situaciones tú los sabes enfrentar, donde las enfermedades tú las sabes sobrellevar, donde tu primer enfoque es Dios, es el evangelio, es la iglesia. Para llegar a esa mentalidad, aunque todo esté mal, y tú tengas esa mentalidad, dice el pasaje, necesitamos que Dios haga la obra por medio de la perseverancia en el momento de las pruebas. Dios nos prueba. Dios nos prueba. Pero para que tú puedas lograr ese propósito de Dios, versículo 4, madurez,
Tú necesitas el antídoto de la perseverancia, de la paciencia. Porque allí Dios va a hacer la obra. ¿Qué pasa si en el camino tú desfalleces? ¿Qué pasa si en el camino tú retrocedes? ¿Qué pasa si llega la prueba y tú dices, ¿sabe qué, hermano? Estoy tan desesperado, estoy tan angustiado, que la verdad es que yo no vuelvo más a la iglesia hasta no solucionar mis problemas. ¿Sabe qué? No, yo mejor prefiero no ir más, prefiero no perseverar, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ser perseverantes en las cosas de Dios, nos rendimos, dejamos de confiar en el poder de Dios, dejamos de confiar en el Evangelio y simplemente miramos atrás. Y no nos acordamos de ese pasaje que dice en Hebreos capítulo 10, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nos olvidamos completamente de las promesas de Dios. ¿Y sabe qué pasa, querido hermano? Por eso no logramos llegar a un nivel de madurez. Porque Dios no está haciendo la obra en ti, porque tú no estás permitiendo que Dios haga la obra. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas situaciones difíciles? No salgo de una, viene la otra. Termino una prueba, llega la otra. Hermano, no aguanto. Hermano, estoy cansado. Hermano, no sé qué hacer. Bueno, hay propósitos en todas estas cosas. ¿Sabe qué pasa? Es que a veces no nos sentamos a pensar por qué Dios está permitiendo todo esto. Hermano, Dios no quiere destruirte, Dios no quiere dañarnos, Dios no quiere lo peor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor porque Dios ama a sus hijos. Dios nos ama. Pero si las cosas pasan, si las cosas suceden por un propósito. ¿Acaso tú no te has dado cuenta a veces que estás viviendo una situación tan compleja y después que pasa todo tú dices, hermano, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora me doy cuenta realmente lo que Dios quería lograr? Y vemos el resultado de lo que Dios hizo que pasara en nuestras vidas. Vemos el resultado. Dios quiere lograr cosas grandes en nosotros, hermano. Y Dios va a usar las circunstancias de la vida para que tú y yo podamos ser mejores para Él. Sería fácil una vida cristiana, sería fácil una vida espiritual sin problemas. Una vida donde todo lo tenemos, nos enfermamos y automáticamente Dios nos sana, se acabó el dinero y automáticamente Dios nos hace llegar más dinero, donde no hubiese esfuerzo, donde no hubiese sacrificio. Sería una vida sin sentido. ¿Sabe por qué? Porque no va a haber la forma y la manera en que tú y yo podamos demostrar realmente si amamos a Dios. La forma en que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios es allí, en los momentos más difíciles de nuestra vida. A veces esos momentos nos llevan a orar más. A veces esos momentos nos llevan a depender más de Dios. Fíjate que a veces cuando tenemos todo, cuando todo es fácil, nos olvidamos de Dios. Pensamos que tenemos el control en nuestras manos. Pensamos que nosotros dominamos, guiamos, dirigimos nuestro futuro, nuestras decisiones. Pero todo depende de Dios, hermanos. Y Dios quiere ir alineándonos, Dios quiere ir formándonos, Dios quiere ir haciéndonos cada día mejores, pero necesitamos que Dios trabaje en mi vida, necesitamos que Dios trabaje en tu vida para que todos estos propósitos que Dios quiere lograr se puedan conseguir. Ser mejores para Él, ser mejores para su obra, ser mejores para su ministerio, ser mejores para que podamos desarrollarnos en este mundo, para que el mundo entienda que la vida espiritual, a pesar de los problemas y las dificultades, se puede vivir con gozo, se puede vivir con satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque dice el pasaje allí, tengan por sumo gozo. Pero ¿por qué tenemos que gozarnos? Tenemos que gozarnos específicamente, no por la prueba, sino por el resultado que está provocando la prueba en mi vida. Crecimiento, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Imagínate, Dios quiere que seamos completos. Dios quiere que seamos mejores cada día para Él. Pero necesitamos que Dios haga su obra, haga su trabajo. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. Hoy hablamos de Abraham. Pero hablamos de Abraham no como uno que se rindió. O no como uno que renegó delante de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo,
y entrégalo en sacrificio. La Biblia no nos habla de que Abraham renegó, de que Abraham se opuso y dijo, no, Señor, ¿cómo es posible? Yo no voy a entregar a mi hijo. ¿Cómo se te ocurre, Señor? El hijo de la descendencia, el que me diste, no, yo no puedo hacer eso. La Biblia simplemente dice que Abraham obedeció. Abraham fue perseverante. Abraham fue fiel a Dios. Fue fiel a la voluntad de Dios. Y fue Abraham con la frente en alto y fue a sacrificar lo único que tenía. ¿Sabe una cosa, querido hermano y querida hermana? La vida espiritual es sacrificio. Tenemos que sacrificarnos. Cuando no es sacrificio, las cosas no van encaminadas como realmente tienen que ir encaminadas. Porque a veces pensamos que todo tiene que ser fácil, pero no todo es fácil. Hay sacrificios que tenemos que vivir en esta vida. El mismo nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por mí y se sacrificó por ti. Y ese sacrificio trajo bendición para ti y para mí. Y ese sacrificio permitió que un día tú y yo pudiésemos llegar ante su presencia. Y ese sacrificio permitió que Él fuese exaltado hasta lo sumo. Qué bueno sería que tú y yo entendamos que en la vida espiritual, en la vida cristiana, vamos a tener que sacrificarnos. Vamos a estar cansados, sí, pero es necesario hacer el esfuerzo. Vamos a estar enfermos, sí, pero es necesario levantarnos, llenarnos de fortaleza e ir a servir, ir a honrar a Dios. Van a venir enfermedades, problemas, escasez, situaciones difíciles. Pero necesitamos ser perseverantes, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia, mas tenga la perseverancia su obra completa para que seáis el resultado mejores, perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora bien, déjame decirte algo. Quizás van a haber momentos en la vida, como seres humanos, como cristianos, donde vamos a estar en situaciones tan difíciles que no vamos a entender lo que está pasando. Y es obvio, es lógico, querido hermano, que hayan situaciones que tú no vas a comprender y tú te vas a preguntar, pero no sé qué está pasando. No entiendo lo que está pasando. Ayúdame, Señor. ¿Cómo hago? ¿Por dónde me meto? ¿A dónde apelo? Déjame decirte que cuando llegan esos momentos, dice Santiago, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjate, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, hermana, cuando no entiendas el propósito de lo que está pasando en tu vida, quizás ese problema es tan grande que tú no encuentras una solución. Dice Santiago, si tienes falta de sabiduría, necesitas acudir a Dios. Y el pasaje nos habla de pedir sabiduría, pero el propósito de esta sabiduría, pedir sabiduría ¿para qué? Para entender el propósito de la prueba. Porque hay pruebas que a veces no logramos entender. A veces uno dice, no entiendo. Mi mamá o mi papá o mi hermano o mi hermana estaban tan bien, sanitos, y en cualquier momento murieron. Mi mamá murió, yo la veía tan bien, tan sana y murió. O un familiar. O un accidente de la noche a la mañana, teníamos planes y propósitos y un accidente. Y uno dice, no entiendo, Señor. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿O por qué me pasó esto? ¿Por qué esta situación? ¿Qué hago? Dice Santiago, háblale a Dios. Háblale a Dios. Pídele a Dios. Porque Dios es el único sabio. Y Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe lo que está pasando. Y Él sabe que esto que está pasando en tu vida es para lograr algo grande. Porque a veces pensamos que las pruebas son una maldición. A veces pensamos que las pruebas vienen a destruirnos. No, hermano, las pruebas vienen a crear en nosotros algo positivo. Si no la entendemos, lo único que tenemos que hacer es
decirle, Señor, ayúdame a comprender. Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No entiendes? Pídele a Dios. Clámale a Dios. Roguémosle a Dios. Señor, ayúdame, Padre, no entiendo qué está pasando. ¿Y sabe qué es lo más interesante que dice el pasaje? Que Dios te va a ayudar, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Tenemos un Dios que es bondadoso, tenemos un Dios que es misericordioso, tenemos un Dios que conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones y está allí dispuesto, hermano, y dispuesta, querida hermana, para ayudarte, para socorrerte, para bendecirte. Pero necesitamos acudir a Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que creó todo, aquel que con su poder maravilloso creó todo lo que existe en este mundo y en el universo. ¿Cómo Dios no va a poder ayudarme? ¿Cómo Dios no va a poder ayudarte, querido hermano? ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Es que antes de acudir a Dios, perdemos nuestra fe. Nos desmotivamos y comenzamos a tomar otras decisiones que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y cuando queremos acudir a Dios, ya hemos tomado decisiones que no son las mejores. Ya hemos decidido por nuestra propia cuenta, por nuestra propia parte, de solucionar los problemas. Y lo más triste que pasa hoy día, querido hermano y querida hermana, a veces, es que las situaciones las solucionamos como nosotros creemos y pensamos. Y desafortunadamente la gente hoy día lo único que hace es retroceder, es apartarse, es irse de la iglesia, es abandonar la fe. Y perdemos completamente el rumbo de la vida espiritual. Y después nos acordamos de Dios. Déjame decirte, hermano, que Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Pero solamente si tú eres perseverante, si tú sigues fiel, si tú lo miras a Él y si tú estás dispuesto a depender de Él. Oramos para que Dios nos ayude. Oramos para que Dios nos dé sabiduría para entender las pruebas. Pero necesitamos creer realmente que Dios nos va a ayudar. Dice el pasaje, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, Dios está dispuesto a darnos. Dios está dispuesto a bendecirnos para que podamos entender las pruebas. Sí, eso quiere Dios. ¿Qué pasa a veces? ¿Qué pasa a veces? Lo que pasa, hermanos, es que no queremos acudir a Dios. No queremos depender de Dios. Nos creemos autosuficientes. Y decimos, no, la decisión que yo tengo que tomar es esta. Y ¿sabe qué? Esto lo hacemos así, buscamos esta solución allá, y yo creo que es así, y punto. Y cuando estamos allá en el fondo, en el hoyo, allá en el pantano, atollados, decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame. Pero ¿por qué nos apartamos? ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué le desobedecimos? Qué triste, ¿verdad? El ánimo que yo quiero darte en este día, hermanos, es, vamos a ser probados, pero necesitamos que Dios obre y actúe por medio de la prueba. Dice el pasaje, pedamos a Dios, versículo 5, versículo 6, pero pida con fe. ¿Qué es lo que está siendo probado? Nuestra fe. Nuestra fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mira, qué tan importante es creer, tener la convicción de que Dios nos va a ayudar. Fíjate, hermano, si vamos a pedir,
Dios dice, ¿sabe qué, querido hermano? Si vas a pedir hijo, pide creyendo que yo te voy a ayudar. Pero si tú no crees, si tú tienes la más mínima duda del poder de Dios, de uno que te creó, de uno que ha hecho todo lo que existe, de uno que nos da la vida y que tiene el poder para quitárnosla, si dudamos de realmente de ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo puede, no nos queda nada, hermano. Porque ¿quién más puede darnos las cosas? ¿O tú crees que lo que tienes lo has conseguido por tu propia fuerza? ¿O tú crees que todo lo que ha llegado a tu vida, a tu casa, a tu familia, ha sido simplemente porque tú te has esforzado, porque tú has sudado con el sudor de tu frente, has ganado todo? No, hermano. Dios nos ha dado todo. Es más, dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo le pertenece a Dios. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios si todo es de Él? Si todo le pertenece a Él, si todo es para Él, si Él nos ha dado todo, y si te ha dado la vida, y si te da la oportunidad de respirar, de ver, de entender, Dios te puede ayudar en el momento más difícil de tu vida, querido hermano. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque si dudas, tú eres una persona, dice el pasaje, como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mira el ejemplo que nos está poniendo Santiago. Vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, pero por dentro estoy diciendo, no creo que esto se vaya a solucionar, no creo que vaya a salir de este problema. Bueno, con eso perdiste, hermano. Con eso perdiste. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a ayudar y Dios va a bendecir y Dios va a prosperar y Dios va a sacar adelante a aquellos que están dispuestos a depender y a creer absolutamente en Él. No piense pues, versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? En los momentos difíciles. Yo creo que a todos nos ha pasado. Quizás hemos orado, pero hemos dudado y hemos perdido la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estar en una prueba y sea Dios quien nos las manda y sea Él mismo quien nos ayuda a salir de ella es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que está controlando, Él es el que está dirigiendo todo, todo. Cuando Dios es el que dirige todo lo que pasa en mi vida, cuando Dios es el que pone, cuando Dios es el que quita, cuando Dios es el que busca la solución a todo, eso significa que Él tiene el control de todo. Y Él quiere bendecirme, Él quiere ayudarme y Él quiere lograr su propósito. Pero tú y yo necesitamos que Dios actúe, que Dios obre en esos momentos difíciles de nuestra vida. Ánimo, hermano. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo es uno que hoy sí quiere todo con Dios, pero mañana no quiere nada con Dios. Es ese que se compromete y que dice, Padre, te voy a servir, Señor, voy a estar contigo hasta el final, pero mañana en los problemas, en las situaciones difíciles, dice, ¿sabe qué? Yo no voy más, no voy a servir más a Dios. Otro día voy, ¿sabe qué? No me vengan a ver, no me vengan a visitar. Cuando yo solucione todo esto, yo vuelvo a la iglesia. Esa es una persona de doble ánimo, que hoy sí y mañana no. Algunos dicen bipolar. Es un bipolar, espiritualmente hablando. Amigo, hermano, y todos los que nos escuchan, yo te invito que veamos la vida de la perspectiva correcta, porque las pruebas y las situaciones difíciles tienen propósitos grandes. No son una maldición, no, son una bendición. Porque Dios quiere hacernos mejores. Dios quiere lograr cosas grandes en nosotros. Yo te animo. Si estás enfermo en este momento, si estás pasando situaciones difíciles, si estás pasando problemas, Dios está viendo todo lo que está pasando y Dios está contigo. Y Dios quiere lograr cosas grandes. Deja que Dios logre esos propósitos en tu vida. Déjalo. Y verás las cosas grandes que vas a vivir. Porque Dios sabe lo que tú y yo podemos lograr cuando dependemos completamente de Él. Te animo en esta hora, hermano. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí en la sintonía, en mensajes de amor para salvación. Gracias a los hermanos que me dan la oportunidad
de poder compartir la palabra de nuestro Dios en este espacio, en esta hora, desde Chile, la Iglesia de Cristo en Chiguayante, ciudad de Concepción, su hermano Wilson Viloria. Les animamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos dé fuerza y que nos ayude cada día y nos permita poder enfrentar las pruebas de la perspectiva correcta. Podemos ser grandes para Dios cuando miramos una prueba como debemos mirarla y cuando la pasamos como debemos pasarla. Dios les bendiga, hermano. Vamos a escuchar un cántico y luego vamos a orar para dar por terminado en esta hora de la tarde esta transmisión. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Yo andaba triste solo y no tenía solución. Jesús me hizo nuevo dándome de su amor por mi ser. Yo andaba triste, haz conmigo lo que quieras, yo soy mi Salvador. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Si te sientes cansado y no puedes descansar, venga a Cristo Jesús, Él puede ayudar. Buscaba esa fuente y no la pudiste hallar, solo aquí en Cristo Jesús hoy la puedes encontrar. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Dame la fuente de amor, dame la fuente de amor, dame la fuente de amor que corra por mi ser. Muy bien, queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Le doy gracias a todos los hermanos que estuvieron atentos a la sintonía y que estuvieron escuchando. En especial quiero enviar un saludo a mi madre, que se encuentra en Colombia y que estuvo atenta a la sintonía y estuvo escuchando este mensaje de parte de nuestro Dios. Un fuerte abrazo para mi madre, Emperatriz Barreto, y a todos los hermanos, a Fiore Blume. Gracias por escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Rafael. También tenemos a Gloria Salazar, a Fiore, a Juan Ramón. Excelentes saludos y bendiciones, dice nuestro hermano Ramón. Bueno, todos los hermanos, disculpe que no los mencione a todos, estamos cortos de tiempo. Pero Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar y recuerden que las pruebas las veamos con la perspectiva correcta y que Dios logre todo lo que quiere en cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Ayúdanos cada día, Señor. Bendícenos, fortalécenos. Danos la fuerza para seguir adelante en este mundo lleno de problemas y dificultades, Padre bendito. Bendice a todos nuestros hermanos. Bendice a todos los que están padeciendo, Señor. Nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en México, en cualquier lugar del mundo, Señor, en Chile, en Colombia. Todos los que tengan problemas y dificultades, los ponemos en tus manos y queremos que les bendigas y les ayudes y nos ayudes a todos, Señor. Siempre danos la fuerza, Padre, porque dependemos completamente de ti. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga
terminamos la parte del cántico y nos vemos en otra próxima. Padre nuestro Dios, ven, oh Salvador divino, Dios de nuestra salvación.